Hola, queridos cuatachones. Muy buenos días. Explotó la bomba. Crónica de una muerte anunciada. Claudis, con la espada de Damocles. Hoy jueves, 30 de abril del 2026, su espacio, su cofradía, OR Verdadazos, como ya es costumbre, les envía un abrazo muy apretado. Me voy a permitir transmitir un video de lo que dijo hoy la disque presidente respecto al mega escándalo histórico del asunto relacionado al gobernador de Sinaloa. Iniciamos, pues. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Hola, queridos cuatachones. Pues vamos entrando en materia. Hermanos, ¿qué mega problema tiene Claudia Sheinbaum? El problema no es del pueblo de México. Aquí no tiene nada que ver la soberanía, la independencia. Aquí no tiene nada que ver aspectos políticos. Aquí todo lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos en estricto apego a derecho. Esta mujer no es tan endeja como muchos de nosotros lo pensamos. Debemos de entender que ella, Claudia, es parte de esa mafia de Rocha Moya, de Américo Villarreal, de Adán Augusto, de Mario Delgado, de Andy, de Bobby, de AMLO, de Pío. Ella es parte fundamental y esencial de esa mafia. No debemos de perder de vista que Andrés Manuel López Obrador la impuso y la puso como presidente de la República, dizque, precisamente para lo que ella ha venido haciendo en casi 2 años. Proteger a capa y espada a la 4T. No proteger al país, no proteger la soberanía, no proteger la independencia, proteger, burdelear, alcahuetear, manipular, engañar, estafar, distraer. La mega corrupción del sexenio de AMLO. Ella
ya no puede hacer más. Puede decir lo que ella quiera para engañar, manipular, estafar a la gente más impreparada y para hablarles a los duros de Morena. Y se los voy a explicar, queridos cuatachones. He escuchado muchos programas para poder expresarme hoy con ustedes respecto al fuero del gobernador Rocha Moya y del senador de Sinaloa, sobrino político y son lo mismo Rocha Moya y ese senador de Morena por Sinaloa. He escuchado mucho respecto del fuero. Quiero entrar de tajo al meollo del asunto. El procedimiento jurídico, judicial, que se le está siguiendo a 9 personas, más el gobernador de Sinaloa, es un procedimiento que está basado en las leyes de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente bien que el gobierno de México se sacaría de la manga la figura jurídica de fuero político. Esto es, que ningún funcionario público, empleado público, elegido por medio de voto, puede ser juzgado o extraditado hasta que se le quite el fuero. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos perfectamente bien. Pero para el gobierno de los Estados Unidos hay 2 bases fundamentales. Los delitos que se le están imputando a estas personas, a estos delincuentes, que todo mundo sabíamos que tarde que temprano iba a suceder lo que ya está sucediendo, que ya son declarados como terroristas. ¿Qué quiero transmitirles con que ya son declarados terroristas? Que para el gobierno de Estados Unidos es causa de seguridad nacional y en consecuencia pueden venir por ellos en cualquier momento. Segundo, para el gobierno de Estados Unidos la figura jurídica de fuero constitucional no es otra cosa más que impunidad. Ni más ni menos que impunidad. Las tranzas que siempre han existido en el gobierno de México para darle impunidad a políticos delincuentes. Estados Unidos sabe perfectamente bien que la señora Claudia diría que necesita pruebas. Y que muchos dirían que estos delincuentes, el senador y el gobernador Rocha Moya, iban a invocar la figura jurídica de impunidad, de fuero constitucional. Impunidad. Les voy a explicar. El gobierno de Estados Unidos simplemente mandó una nota diplomática, política, diplomacia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para solicitarle una medida precautoria o cautelar. ¿En qué consiste? Gobierno de México, ya existe una orden de aprehensión emitida por un juez en Estados Unidos en contra de 10 ciudadanos mexicanos. Después de que un gran jurado
decretó, dictaminó, aceptó que estos 10 ciudadanos mexicanos deben de acudir frente a un juez para que se defiendan. Tengo yo, gobierno de Estados Unidos, el temor fundado de que se vayan a salir del territorio nacional de México, y te pido que los detengas precautoriamente para que no se fuguen, para que no se escondan. Una vez que los detengas precautoriamente para que no se salgan del país, se escondan, yo, gobierno de Estados Unidos, en 60 días te voy a mandar todas las pruebas para que tú cumplas con el tratado internacional y más el bilateral de extradición. Esto es lo que está sucediendo hoy, jurídicamente hablando. Por eso el gobierno de Estados Unidos no le ha dado ninguna prueba al gobierno de México, al Ejecutivo, a Claudia, esto es, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque es una medida preventiva, vaya, como una vacuna. Para empezar, todo lo que está diciendo esta, ya no quiero ponerle adjetivos calificativos, es tan chiquita que no necesito yo ponerle un adjetivo calificativo. Son manipulaciones. Si el gobierno de México sigue en rebeldía, en no detener precautoriamente a Rocha Moya o de iniciar un juicio de desafuero, Estados Unidos ya tiene perfectamente medido todo lo que va a hacer el gobierno de México. Hermanos, ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos quedará en ridículo ante su propio pueblo, internacionalmente? Porque esto ya es un escándalo a nivel mundial. Y más aún, quedará en debilidad frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, a un narcogobierno. Esto opinen ustedes. Jurídicamente hablando, como los delitos que se le imputan a estos personajes son de terrorismo, en cualquier momento el gobierno de Estados Unidos puede mandar por estas personas. Pero lo más grave es que si el gobierno de México se hace pato, el gobierno de Estados Unidos va a ir en contra, fíjense bien, de funcionarios de alto nivel en el gobierno federal por obstruir la justicia de los Estados Unidos, por proteger a delincuentes terroristas. Y esto de Rocha Moya es un juego de niños. Puesto que si Claudia no le ordena como Ejecutivo Federal, como presidente de México, a la Fiscalía, no le ordena, le indica a la Fiscalía que inicie las investigaciones, Claudia se hace también partícipe por encubrimiento, como si fuera delincuente como Rocha Moya. El gobierno de Estados Unidos y ustedes, cuatachones, sabemos perfectamente bien que la Fiscalía General de la República es Claudia. La fiscal, una que parece changuito, es achichincle, sirvienta, lacayo de Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, la fiscal federal va a hacer todo para proteger a su pandilla de delincuentes, a Claudia, a AMLO, a Rocha Moya, a toda esa pandilla.
¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos se chupa el dedo y no sabe lo que va a hacer o decir Claudia? Hermanos, no dejen de ver hoy mi programa en vivo a las 14 horas. Porque en este programa en vivo a las 14 horas voy a explicar ya todos los aspectos diplomáticos, políticos, económicos y sociales que se le vienen a Claudia Sheinbaum, no al pueblo de México, no a la soberanía. Como Claudia es parte fundamental y es la burdelera, la escudera de toda la mafia denominada 4T, creo que está diciendo una cosa, pero ella sabe que Rocha Moya para el gobierno de Estados Unidos y el senador es el inicio de lo que se va a venir después del Mundial. Es el primer mensaje que manda el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México. El gobierno de Estados Unidos está ahorita sentado esperando qué realizará el gobierno de México. Si la presidenta de México se pone con Sansón a las patadas, y no estoy hablando de lo económico, esto emana ya de una orden de un juez en Estados Unidos. No es capricho de Trump. Un juez en Estados Unidos está esperando lo que le conteste el gobierno de México a esa carta misiva diplomática para que el Departamento de Estado de Estados Unidos le comente al juez y a los fiscales. Esto es tan grave y vámonos divorciando de fobias o empatías de partidos políticos. Esto es tan grave que si el gobierno de Estados Unidos advierte que el gobierno de México está en rebeldía impidiendo la impartición de justicia en Estados Unidos, fíjense la gravedad. Va a ejercitar acciones por encubrimiento en contra hasta de la propia fiscal general de la República. ¿Y saben en qué se traduce? Ya desde ayer, de que pide el gobierno que detengan a Rocha Moya, al senador de Sinaloa y a otros 9, es una medida precautoria. Perdónenme que lo repita tanto. Si el gobierno de Estados Unidos no ve colaboración de Claudia Sheinbaum, si se le venía una megatormenta, un tsunami a Claudia, después del Mundial, no lo duden que Claudia renuncie por aspectos de enfermedad mental o de salud. Porque entonces el gobierno de Estados Unidos le va a decir, ya Claudia, tú estás impidiendo la impartición de justicia. Tú estás bloqueando los conductos diplomáticos. Entonces, Claudia, tú eres mi enemiga también. Y les aseguro, hermanos, que Rocha Moya es apenas como los boxeadores cuando el primer round de la pelea se están tanteando. Porque les aseguro que lo que se viene después del Mundial es lo que le están pidiendo a Claudia con Rocha Moya, pero con Adán Augusto, con Mario Delgado, con la gobernadora La Pilarica de Baja California. Se los aseguro, esto fue apenas un dulce que el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a Claudia, Claudia, ¿cómo nos vamos a llevar estos 3 años que le quedan a Donald Trump de presidente? ¿Cuál va a ser tu postura, Claudia? ¿Una jefa de Estado, esto es, presidente de un pueblo, o una burdelera
alcahuete de una pandilla de delincuentes denominados 4T. El gobierno de Estados Unidos le acaba de poner a Claudia Sheinbaum la espada de Damocles. Hermanos, Estados Unidos tiene toda la información del cártel de Sinaloa, del Mayo, de los Chapitos en Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene armado todo. Y ahorita está poniendo a prueba a la presidente de la República para que la presidente demuestre si es presidente del pueblo de México o es la achichincle de esa mafia, de esa pandilla de narcos denominada 4T. Hermanos, ¿qué creen que está pasando y sucediendo ahorita allá en la chingada? Andy Bobby, el exsecretario de Marina. O sea, toda la pandilla cercana a AMLO, todos los gobernadores de Morena como Américo Villarreal, como Ramírez Bedoya de Michoacán, como Rocío Nale, ¿qué creen ustedes que están pensando ahorita? Y más, conociendo a Donald Trump. Olvidémonos de Morena, de PT, de Verde. Esto es jurídico y ya diplomático. El país del cual México depende en más de un 80% en todo, le está pidiendo a la presidenta de México que se descubra o es presidente del pueblo de México o es presidente para defender a una pandilla de sinvergüenzas. Y hermanos, estamos en el centro de las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio. ¿Ustedes creen que todo lo que hace Estados Unidos es como aquí en México, alá y se va? ¿O todo lo está haciendo? ¿Por qué creen que se hizo ahorita? Porque están ahorita en plenas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Porque el gobierno de Estados Unidos quiere saber para dónde va el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es y quién es Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Combatir frontalmente a los narcopolíticos que son de su partido y que Estados Unidos sabe que Claudia Sheinbaum es parte de ese narcopartido, pero el gobierno de Estados Unidos le puede y le dice a Claudia: yo sé que tú eres parte de esa mafia, tú eres un capo, pero como eres la presidente, pues te puedo negociar como lo estoy haciendo con la Delcy en Venezuela. Hermanos, sin exagerar, con imparcialidad, con objetividad, le pido yo a Dios que ilumine a esta endeja, capo, porra universitaria, incapaz, no tiene capacidad de nada. Ella ya debía de haber sabido por intuición que esto iba a suceder tarde que temprano. ¿Y qué está haciendo? Todavía diciendo si hay pruebas contundentes, sin embargo, como si ella estuviera a la par del gobierno de los Estados Unidos. Hermanos, no nos hagamos tontos, ingenuos, infantiles. Feliz día a todos los niños, por cierto. Claudia no tiene para dónde hacerse. O cumple lo que le está pidiendo jurídicamente el gobierno de Estados Unidos, una medida precautoria y para que se inicien todos los procedimientos legales, o viene el gobierno de Estados Unidos por estos cabrones, como lo hicieron con Maduro, y quiero dejarles algo muy en claro. A los que primero se los van a llevar van a ser a los que no tienen fuero. Pero les repito, para Estados Unidos el fuero constitucional es impunidad, maña, tranza, cinismo.
Por eso, por el gobierno de Estados Unidos, no le importa el fuero como si no existiera. Y para concluir, ¿se acuerdan que Claudia tiene año y medio mandando criminales, delincuentes, sentenciados o procesados sin ningún trámite, como a Caro Quintero se los mandó, los expulsó, los aventó como basura? Estados Unidos está esperando a ver qué hace Claudia. Y le va a decir, ¿por qué me mandaste a 92 delincuentes sin ningún trámite legal? ¿Y por qué a estos dos los estás protegiendo y le estás dando tiempo? Porque esto es cosa de tiempo, hermanos mexicanos. O viene Estados Unidos por ellos, o México se pone las pilas. La presidente, porque Rocha Moya, el fuero no es eterno. El fuero se termina cuando se termine como gobernador y el fuero se le termina al senador cuando se termine el cargo de senador. Y al minuto siguiente lo van a meter al bote. Rocha Moya, el senador de Sinaloa, ya son cadáveres. Y entiendan que los cadáveres a los 3 días apestan. Claudia, si tuviera un poquito de inteligencia y realmente amara y defendiera la patria, la soberanía al pueblo de México, inmediatamente estuviera contestándole y mandándole a la fiscalía para que emitan una orden de aprehensión provisional, pedírsela a un juez de distrito. ¿Me estoy explicando? Claudia le tiene que decir a su fiscal carnal, porque no hay independencia de la fiscalía. En la fiscalía está otra burdelera putrefacta, una que parece Changuito, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Para que la fiscalía le pida al juez una orden de aprehensión provisional. Y ya ahí que Rocha Moya, los 9 que no tienen fuero, se defiendan. Y a los que tienen fuero, iniciar de inmediato un procedimiento de desafuero. Y esto es interno. El fuero para Estados Unidos no aplica. El fuero a Estados Unidos dice, los delitos los cometiste aquí y yo, tu fuero político, aunque está en la Constitución, yo lo veo como una fraude a la ley. Hermanos, no dejen de ver el programa en vivo de hoy a las 14 horas. Aquí se habla con datos, hechos y evidencias. Que Dios los bendiga.